Maxim redujo la velocidad mientras se acercaba a la gasolinera, con una sensación incómoda extendiéndose por su pecho. ¿Por qué estaría tu madre allí? Apagó el motor, pero la inquietud seguía palpitando en su interior. La figura de su madre, Irina Alexandrovna, se alzaba contra el fondo industrial, y su rostro revelaba una mezcla de determinación y ansiedad. Sabía que algo estaba pasando en la familia, algo que su madre no se había atrevido a mencionar durante sus últimas conversaciones. Un velo de misterio se cernía sobre sus interacciones, oscureciendo verdades no dichas y emociones reprimidas. Maxim salió del coche y sus pasos resonaron en el asfalto, haciendo eco de su determinación. Necesitaba afrontar la situación de frente, por incómoda que fuera. Su padre, Pavel Nikolaevich, merecía la verdad y Maxim estaba dispuesto a descubrir los secretos que se cernían sobre su familia. Irina Alexandrovna notó la llegada de Maxim y sus ojos captaron la tensión en el aire. Ella lo saludó con una sonrisa forzada, pero sus ojos delataban una agitación que no podía ocultar. Maxim, comenzó, con la voz espesa por la emoción reprimida, estoy aquí para ayudar a tu padre. Él nos necesita ahora más que nunca. Sus palabras solo aumentaron la inquietud de Maxim. ¿Por qué estaba siendo tan evasiva? ¿Qué estaba pasando exactamente? No te preocupes, mamá, respondió Maxim, luchando por mantener la voz firme, yo también estoy aquí para ayudar. Pero algo me dice que hay más de lo que me estás contando. Helen ya apartó la mirada, retorciéndose nerviosamente las manos delante de ella. Sabía que ya no podía evitar la verdad, que las palabras que había mantenido encerradas en su interior necesitaban ser liberadas. Maxim, comenzó, con la voz temblorosa, hay cosas que necesitas saber. Tu padre, no se encuentra bien. Las cosas están cambiando y no sé cómo afrontarlo sola. Sus palabras golpearon a Maxim como un puñetazo en el estómago. Su padre, el que siempre había sido su apoyo, ahora se enfrentaba a una tormenta que Maxim apenas podía comprender. ¿Qué está pasando, mamá? Preguntó Maxim, con la voz llena de urgencia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Irina Alexandrovna respiró hondo, preparándose para revelar las dolorosas verdades que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. Sabía que ya no había lugar para secretos, no cuando la salud de Pavel Nikolaevich pendía de un hilo. Tu padre, está enfermo, Maxim, confesó, sus palabras susurradas como si temiera que el viento se las llevara. Es más serio de lo que pensábamos. Y yo, no sé si podré manejarlo. Maxim sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su padre, el hombre que siempre había sido su modelo de fuerza y determinación, se enfrentaba a una batalla de la que no podía escapar. Enfrentaremos esto juntos, madre, dijo Maxim, mirándola a los ojos en una silenciosa promesa. Estaremos ahí para el pase lo que pase. Un pesado silencio los envolvió mientras absorbían la gravedad de la situación. Ya no había lugar para fingir que todo estaba bien, no cuando la vida de su padre estaba en juego. Entremos, sugirió Irina Alexandrovna, rompiendo el silencio con renovada determinación. Tu padre nos necesita ahora más que nunca. Maxima sintió y la siguió hacia la entrada de la gasolinera. Su corazón estaba apesadumbrado por el conocimiento de lo que estaba por venir, pero estaba decidido a enfrentar el desafío de frente. Maxim intentó abrir la puerta de la oficina, pero estaba cerrada con llave. El frío metal de la manija presionó contra su palma mientras giraba con fuerza, pero la puerta permaneció quieta, como si guardara secretos que no estaban listos para ser revelados. Una alarma lejana resonó desde dentro, resonando en la inmensidad de la estación de servicio. Su curiosidad se convirtió en una llama ardiente, alimentada por la incertidumbre y la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Podía sentir la tensión en el aire, un zumbido eléctrico que lo envolvía y lo atraía hacia el corazón de ese oscuro misterio. «Madre», llamó, su voz haciendo eco a través de los pasillos vacíos. Stepan Sergeyevich. No hubo respuesta a sus llamadas desesperadas. El silencio que lo envolvía era casi palpable, pesado como una manta oscura echada sobre sus hombros. Maxim presionó su oreja contra la puerta, escuchando atentamente los sonidos ahogados que venían del interior. Un murmullo confuso, un susurro de voces que apenas podía distinguir. ¿Qué estaría pasando ahí dentro? ¿Qué secretos se susurraban en las sombras?
Sus dedos se cerraron alrededor del pomo de la puerta, la urgencia palpitaba por sus venas. Necesitaba entrar, necesitaba descubrir la verdad que se escondía detrás de esa puerta cerrada. Con un empujón final, la puerta cedió, crujiendo protestas contra su intrusión. El aire estaba cargado del olor acre del combustible y del miedo, una combinación repugnante que se le pegaba a las fosas nasales. Lo que vio lo dejó paralizado, su mente incapaz de procesar la escena que tenía ante él. Su madre estaba allí, su expresión era una máscara de terror mientras miraba algo que él no podía ver. A su lado, Stepan Sergevich, el director de la gasolinera, lo miraba con los ojos muy abiertos, aterrorizado más allá de las palabras. Una computadora parpadeaba con luces frenéticas y su monitor mostraba líneas de código que Maxim apenas podía entender. Era como si estuvieran intentando resolver un acertijo complejo, uno que él apenas podía empezar a entender. Lo que está sucediendo aquí, su voz salió como un susurro ronco, apenas audible por encima del zumbido de la alarma. Su madre se volvió lentamente hacia él, con los ojos llenos de angustia y desesperación. Maxim, murmuró, con la voz temblando por la emoción reprimida, nosotros, no sabíamos cómo decírtelo. Stepan Sergevich asintió con la cabeza y las palabras se le atascaron en la garganta mientras luchaba por encontrar una explicación adecuada. El aire estaba cargado por el peso de lo que no se había dicho, una verdad que flotaba en el aire como una nube oscura. Maxim avanzó lentamente hacia la habitación, sus ojos captando cada detalle de la escena que tenía ante él. Algo estaba sucediendo aquí, algo que apenas podía empezar a entender. Y estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Maxim se enfrentó a su madre, con los ojos llenos de preguntas no formuladas y el corazón cargado de anticipación. Ella estaba allí, ante él, una figura enigmática envuelta en secretos y traiciones. ¿Qué está pasando, mamá? Su voz resonó en el espacio vacío entre ellos, cargada de la urgencia de una verdad que se negaba a ser revelada. Irina Alexandrovna desvió la mirada, evitando los ojos de él, como si temiera la luz de la verdad que él pudiera brillar sobre ella. Era una mujer dividida, atrapada entre el deber y el deseo, entre lo correcto y lo necesario. Maxim, su voz era un susurro frágil, una sombra de su antigua fuerza, hay cosas que no entiendes. Cosas que es mejor no decir. Pero Maxim no estaba dispuesto a aceptar verdades a medias ni excusas vacías. Necesitaba la verdad, por dolorosa que fuera. No me subestimes, madre, su voz era ahora firme, imbuida de la determinación de un hijo que se niega a dejarse engañar. Merezco saber la verdad. Toda la verdad. Hegel cerró los ojos, como si sus palabras la golpearan como golpes fuertes. Respiró hondo y reunió coraje para afrontar lo que se avecinaba. Estábamos tratando de protegerte, Maxim, su voz tembló, cargando el peso de una confesión mantenida en secreto durante mucho tiempo. Hay cosas sobre tu padre, sobre nuestra familia, que no puedes entender. Pero Maxim no estaba dispuesto a aceptar respuestas evasivas. Caminó hacia adelante, cada paso resonando en el tenso silencio de la habitación, hasta que estuvo frente a ella, mirando a los ojos que habían ocultado tanto. Dime, madre, su voz ahora era un susurro, una oración silenciosa lanzada al viento, ¿qué me estás ocultando? Irina Alexandrovna lo miró con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Sabía que ya no había manera de evitar la verdad, ya no había manera de mantener las mentiras enterradas en el pasado. Tu padre, comenzó, sus palabras cargadas con el peso de una confesión largamente esperada, tu padre no es quien crees que es. Maxim sintió que el corazón se le helaba en el pecho y una ola de shock recorrió su cuerpo mientras absorbía sus palabras. No puede ser verdad. No podría ser real. ¿Qué quieres decir? Su voz era un susurro entrecortado, una sombra del hombre que solía ser. ¿Quién es mi padre entonces? Helen Theodon lo miró con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Sabía que estaba a punto de hundir a su hijo en un abismo de incertidumbre y desesperación, pero ya no había forma de evitar lo inevitable. Finalmente, la puerta se abrió y apareció Irina. Parecía extraña y estaba tratando de prepararse. Maxim interrogó a su madre sobre lo que estaba pasando en ese lugar. Quería saber por qué estaba allí y por qué la había enviado su padre. Irina intentó explicarle, pero Maxim sabía que estaba ocultando algo.
Maxim observó atentamente a su madre mientras ella intentaba encontrar las palabras adecuadas, sus ojos buscando respuestas en lo más profundo de su alma. Parecía incómoda, como si estuviera luchando con un secreto que amenazaba con consumirla. Irina, ¿qué está pasando aquí? Su voz resonó en el aire tenso entre ellos, cargada de la urgencia de una verdad que se negaba a permanecer oculta. Irina lo miró con los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Sabía que ya no había manera de evitar la verdad, ya no había manera de seguir viviendo a la sombra de los secretos que los habían rodeado durante tanto tiempo. Maxim, su voz era un susurro frágil, una sombra de lo que solía ser, hay cosas que debes entender. Cosas que lo cambiarán todo. Maxim sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de inquietud lo consumía mientras esperaba sus palabras. Sabía que cualquier cosa que ella estuviera a punto de decir cambiaría todo, para siempre. Irina, por favor, su voz era un susurro ronco, una oración silenciosa lanzada al viento, dime la verdad. Merezco saberla. Irina lo miró con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Sabía que estaba a punto de hundir a su hijo en un abismo de incertidumbre y dolor, pero ya no había forma de evitar lo inevitable. Maxim, comenzó, sus palabras cargadas con el peso de una confesión largamente esperada, nada es lo que parece. Tu padre no es quien crees que es. Maxim sintió que el corazón se le helaba en el pecho y una ola de shock recorrió su cuerpo mientras absorbía sus palabras. No puede ser verdad. No podría ser real. ¿Qué quieres decir? Su voz era un susurro entrecortado, una sombra del hombre que solía ser. ¿Quién es mi padre entonces? Maxim compartió sus hallazgos con Irina. Había hablado con personas que trabajaban en la gasolinera y descubrió que la gasolina que allí se vendía era de baja calidad. Los clientes estaban siendo estafados y Maxim estaba decidido a exponer el fraude. Irina quedó sorprendida por las acusaciones, pero Maxim estaba convencido de que tenía pruebas suficientes. Irina escuchó atentamente las palabras de Maxim, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa e incredulidad. No podía creer que algo así estuviera pasando en su gasolinera, que algo tan terrible pudiera estar pasando delante de sus propias narices. Maxim, ¿estás seguro de esto? Tu voz tembló por la gravedad de la situación, tus ojos buscaron los suyos en busca de confirmación. Por supuesto, madre, respondió Maxim, con voz firme y decidida. He hablado con los empleados, he mirado los registros. Algo anda mal aquí, algo que no podemos ignorar. Irina sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de pavor la consumía mientras procesaba sus palabras. No podía creer que algo así estuviera sucediendo en su empresa, que algo tan terrible pudiera estar sucediendo ante sus propias narices. ¿Qué debemos hacer? Su voz era un susurro, una oración lanzada al viento con la esperanza de una solución que parecía cada vez más lejana. Maxim la miró con los ojos llenos de determinación y coraje. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y peligros que apenas podían imaginar. Pero también sabía que no podían quedarse impasibles y permitir que este fraude continuara. Nos enfrentaremos a Stepan Sergeyevich, dijo, con la voz cargada de la urgencia del momento. Él es responsable de todo esto y debemos responsabilizarlo por sus acciones. Irina asintió, su mente dando vueltas con la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Sabía que la confrontación sería difícil, que enfrentarían resistencia y oposición en cada paso del camino. Pero también sabía que no podían dar marcha atrás, que debían luchar por la verdad pasara lo que pasara. Maxim decidió enfrentarse a Stepan, el director de la gasolinera. Quería la verdad y la rendición de cuentas por el plan de venta de gasolina de baja calidad. Maxim estaba decidido a descubrir quién estaba involucrado y dónde estaba el dinero. Llamó a Stepan, que estaba escondido en su oficina, para hablar seriamente. El corazón de Maxim latía con fuerza cuando se acercaba a la puerta del despacho de Stepan. Estaba tenso, pero decidido a seguir adelante con el enfrentamiento. Con un ligero golpe en la puerta, entró y encontró a Stepan sentado detrás de su escritorio, con una expresión nerviosa en su rostro. Stepan, tenemos que hablar, dijo Maxim, con voz llena de seriedad y autoridad. Sé lo que está pasando con la gasolina de nuestra estación y no podemos ignorarlo más. Stepan miró a Maxim con los ojos llenos de sorpresa y aprensión. Intentó disimular su ansiedad, pero Maxim podía ver a través de la fachada.
No sé de qué estás hablando, Maxim, respondió Stepan con voz temblorosa. Seguimos todas las regulaciones y estándares de calidad. Maxim no estaba convencido. Tenía pruebas contundentes del plan que se estaba llevando a cabo en la estación y estaba decidido a exponerlas. No finjas, Stepan, dijo Maxim, su voz aumentando en intensidad. He hablado con los empleados, he mirado los registros. Sé que la gasolina que vendemos aquí no cumple con los estándares que prometemos a nuestros clientes. Stepan tragó y su expresión pasó del nerviosismo a la desesperación. Sabía que Maxim tenía razón y que ya no podía ocultar la verdad. Yo, lo hice para ayudar a la empresa, dijo Stepan con la voz temblorosa. Estábamos atravesando dificultades financieras y pensé que esto podría ayudarnos a salir del hoyo. Maxim miró a Stepan, su mente dando vueltas ante la magnitud de la confesión. Sabía que lo que Stepan había hecho estaba mal, pero también comprendía la presión que enfrentaba. Eso no justifica engañar a nuestros clientes, dijo Maxim con voz firme. Rompiste su confianza y eso no se puede ignorar. Stepan bajó la cabeza, su vergüenza era evidente. Sabía que sus acciones tenían consecuencias y estaba dispuesto a afrontarlas. ¿Qué me vas a hacer, Maxim?, preguntó Stepan con voz llena de ansiedad. Maxim respiró hondo, con la mente clara sobre lo que había que hacer. Estás despedido, Stepan, dijo con voz firme e inquebrantable. No podemos tener a alguien en nuestro equipo que anteponga las ganancias a la integridad. Stepan bajó la cabeza y aceptó con resignación su destino. Sabía que había cometido un error y estaba dispuesto a afrontar las consecuencias. Durante su conversación, Maxim confrontó a Stepan y presentó su evidencia. Stepan, sorprendido e impotente, se dio cuenta de que no había forma de negar el fraude. Maxim anunció que lo despediría e informaría a su padre de todo lo que había descubierto. Stepan no tuvo más remedio que aceptar su destino. Los ojos de Stepan reflejaron la tensión del momento mientras Maxim exponía las pruebas ante él. Cada palabra de Maxim parecía resonar en la oficina, llena de determinación y convicción. Stepan, incapaz de ocultar su culpa, tragó saliva, sintiendo el peso de las acusaciones de Maxim. Sabes que ya no puedo ignorar lo que está pasando, Stepan, dijo Maxim, con voz firme e inquebrantable. Han traicionado la confianza de la empresa y de nuestros clientes. Esto no se puede tolerar. Stepan miró hacia abajo, incapaz de mirar a Maxim. Sabía que sus acciones habían puesto en riesgo la reputación de la empresa y su propia integridad estaba en juego. Cometí un error, Maxim, murmuró Stepan, con la voz llena de pesar. Pensé que estaba haciendo lo mejor para la empresa, pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Maxim miró a Stepan con expresión seria y decidida. Sabía que no podía permitir que las acciones de Stepan quedaran impunes. La integridad de la empresa estaba en juego y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para restaurarla. Serás despedido, Stepan, anunció Maxim, su voz resonó en la oficina. Y le informaré a mi padre de todo lo que descubrí. Él necesita saber la verdad. Stepan levantó la vista con expresión resignada. Sabía que no podía discutir la decisión de Maxim. Las consecuencias de sus acciones estaban ante él y tendría que afrontarlas. Lo entiendo, Maxim, respondió Stepan con la voz llena de resignación. Acepto las consecuencias de mis acciones. Lo siento por todo esto. Cuando Stepan salió de la oficina, Maxim sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a restaurar la integridad del negocio de su familia, cueste lo que cueste. Maxim sabía que el despido de Stepan tendría consecuencias. Temía la reacción de su padre y las posibles repercusiones para la familia. Irina intentó calmarlo y le sugirió que fueran a hablar a un café cercano. Maxim estuvo de acuerdo, pero ya estaba pensando en cómo manejar la situación y proteger a su familia. Mientras caminaban hacia el café, Maxim sintió el peso de las preocupaciones sobre sus hombros. Sabía que tendría que enfrentarse a su padre y explicarle las decisiones que había tomado. Irina, a su lado, le ofreció apoyo silencioso, pero Maxim podía sentir la tensión en el aire. Al llegar al café, Maxim e Irina encontraron una mesa discreta al fondo del establecimiento. El tranquilo entorno proporcionó un refugio temporal ante la tormenta que se avecinaba. Maxim, sé que esto no será fácil, comenzó Irina,
su suave voz tratando de calmar los nervios de Maxim. Pero tenemos que ser fuertes y enfrentarnos juntos a tu padre. Él necesita saber la verdad. Maxim asintió, pero su mente estaba llena de preocupaciones. Sabía que su padre era un hombre de principios estrictos y no aceptaría fácilmente la noticia del despido de Stepan. La integridad de la familia estaba en juego y Maxim sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras esperaban, Maxim intentó ordenar sus pensamientos. Sabía que tendría que ser claro y directo al explicarle sus acciones a su padre. La confianza que su padre había depositado en él como futuro líder de la empresa estaba en juego y Maxim no podía fallar. Finalmente, Pavel Nikolaevich llegó al café y su expresión seria revelaba que ya conocía la gravedad de la situación. Maxim sintió una opresión en el pecho cuando vio la preocupación en los ojos de su padre. Maxim, Irina, ¿qué está pasando?, preguntó Pavel Nikolaevich con voz llena de temor. Maxim respiró hondo y reunió todo el coraje que tenía. Sabía que ya no podía posponer la conversación que tanto temía. Padre, tenemos que hablar, comenzó Maxim, con voz firme y decidida. Descubrí algo muy serio en la empresa y tomé una decisión que podría afectarnos a todos. Pavel Nikolaevich escuchó con atención cómo Maxim le explicaba las conclusiones sobre el fraude en la gasolinera y el despido de Stepan. La expresión de su padre era una mezcla de sorpresa y preocupación mientras absorbía la información. Maxim, esto es grave, dijo Pavel Nikolaevich, cuya voz profunda reflejaba la gravedad de la situación. Pero estoy orgulloso de que hayas enfrentado esto de frente. Necesitamos lidiar con esto juntos, como familia. Maxim sintió que se le quitaba un peso de encima al escuchar las palabras de su padre. Sabía que todavía quedaba mucho trabajo por hacer, pero el apoyo de su padre lo era todo para él. Maxim e Irina fueron a la casa para hablar con Pavel Nikolaevich, el padre de Maxim. Sabían que tendrían que afrontar su furia y decepción. Maxim explicó todo lo que había descubierto sobre el fraude en la gasolinera y la participación de Stepan. Pavel estaba conmocionado y furioso, pero sabía que era hora de actuar. Cuando entraron a la casa, un pesado silencio flotaba en el aire. Pavel estaba sentado en la sala de estar, con expresión seria y los ojos fijos en Maxim e Irina. La tensa atmósfera dejó claro que esta conversación sería difícil. Maxim respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que necesitaba ser honesto con su padre, incluso si eso significaba enfrentar su ira. Papá, tenemos que hablar sobre lo que descubrimos en la gasolinera, comenzó Maxim, con voz firme pero llena de preocupación. Hubo fraude y Stepan estuvo involucrado. Tomé la decisión de despedirlo, pero sé que tendrá consecuencias. Pavel escuchó atentamente mientras Maxim explicaba los detalles del fraude y cómo afectó a la reputación de la empresa. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y decepción ante las revelaciones de su hijo. Maxim, esto es inaceptable, dijo Pavel, su voz sonaba firme y autoritaria. No puedo creer que algo así haya sucedido en nuestra empresa. Stepan debe responder por sus acciones. Maxim asintió y le agradeció en silencio el apoyo de su padre. Sabía que la situación era grave, pero estaba decidido a hacer todo lo necesario para corregir los errores que había cometido. Irina permaneció al lado de Maxim, ofreciéndole apoyo silencioso. Sabía que este momento era difícil para todos, pero estaba decidida a afrontarlo junto a su familia. Padre, debemos actuar rápidamente para restaurar la integridad de la empresa, continuó Maxim, con la voz llena de determinación. Necesitamos investigar a fondo y asegurarnos de que algo como esto nunca vuelva a suceder. Pavel asintió, reconociendo la gravedad de la situación. Sabía que sería necesario tomar medidas drásticas para restablecer la confianza de los clientes y el buen nombre de la empresa. Maxim, Irina, trabajemos juntos para resolver esto, dijo Pavel, su voz sonaba firme y decidida. Estoy orgulloso de usted por afrontar esta situación con valentía y determinación. Juntos saldremos adelante de esto. Maxim sintió una mezcla de alivio y gratitud al escuchar las palabras de su padre. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero confiaba en que con el apoyo de su familia podrían superar cualquier desafío que se les presentara. Pavel decidió tomar medidas inmediatas para resolver la situación. Sabía que era importante preservar la reputación familiar y empresarial.
Pavel llamó a sus abogados y programó una reunión con los proveedores de gasolina. Estaba decidido a resolver el problema y asegurarse de que algo como esto nunca volviera a suceder. Mientras esperaba las respuestas de los abogados, Pavel caminaba por los pasillos de su casa con paso pesado y pensativo. Su mente estaba ocupada con los próximos pasos a dar y las posibles repercusiones para la reputación de la empresa y la familia. Al mismo tiempo, Irina intentó consolarlo ofreciéndole palabras de aliento y apoyo. Sabía lo difícil que era para Pavel afrontar la situación, pero también reconoció su determinación de resolver el problema. Pavel, hiciste lo correcto al tomar medidas inmediatas, dijo Irina, su voz suave tratando de calmar las cosas. Estamos juntos en esto y superaremos cualquier desafío que surja. Pavel asintió y agradeció a su esposa por su apoyo. Sabía que tendría que afrontar muchas batallas por delante, pero también confiaba en su capacidad de liderazgo y determinación para superar los obstáculos. Mientras tanto, los abogados de Pavel trabajaban arduamente para reunir toda la información necesaria para la reunión con los proveedores de gasolina. Sabían que la reputación de la empresa estaba en juego y estaban decididos a protegerla a toda costa. Finalmente llegó el día de la reunión. Pavel estaba tenso, pero decidido a enfrentarse a los proveedores y exigir explicaciones sobre la calidad de la gasolina suministrada a su empresa. Al entrar en la sala de reuniones, Pavel se encontró con un ambiente lleno de tensión. Los vendedores estaban visiblemente incómodos, conscientes de las acusaciones que pesaban sobre ellos. Pavel inició la reunión con firmeza, exigiendo respuestas claras y honestas sobre la calidad del producto suministrado. Estaba decidido a exponer cualquier irregularidad y garantizar que la empresa recibiera una compensación adecuada por el daño causado. Los proveedores intentaron justificarse, pero Pavel no estaba dispuesto a aceptar excusas. Exigió acciones concretas para solucionar el problema y garantizar que algo como esto nunca vuelva a suceder. Después de horas de acalorada discusión, finalmente se llegó a un acuerdo. Los proveedores acordaron compensar a la empresa por los daños causados y aplicar estrictas medidas de control de calidad. Pavel salió de la reunión con una renovada sensación de determinación. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero también confiaba en que la empresa saldría más fuerte que nunca de esta crisis. Mientras tanto, en la ciudad las noticias sobre el fraude en la gasolinera comenzaron a difundirse rápidamente. Los residentes quedaron conmocionados e indignados por la revelación, pero también admiraron la determinación de Pavel para resolver el problema. La noticia del fraude en la gasolinera empezó a difundirse por toda la ciudad. Los conductores se indignaron al descubrir que estaban siendo estafados. La reputación de la gasolinera de Pavel empezó a ser cuestionada. Maxim y su padre trabajaron duro para contener el escándalo y asegurarse de que los clientes supieran que la situación se estaba resolviendo. Maxim sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que era crucial mantener la confianza del cliente y restaurar la reputación de la empresa. Cada mirada sospechosa que recibía de los conductores era como un cuchillo en su corazón. Pavel compartía el mismo sentimiento de preocupación. Entendió que la reputación de la empresa era un activo valioso y que cualquier daño podría tener consecuencias devastadoras para la empresa y la familia. Juntos, padre e hijo organizaron una serie de reuniones con proveedores de gasolina. Estaban decididos a descubrir el alcance del fraude y garantizar que los responsables rindieran cuentas. La primera reunión fue tensa. Los proveedores intentaron negar cualquier irregularidad, pero Maxim y Pavel estaban decididos a obtener respuestas claras y honestas. Presionaron a los proveedores con preguntas puntuales, exigiendo transparencia y responsabilidad. Poco a poco las piezas empezaron a encajar. Maxim y Pavel descubrieron pruebas que confirmaron sus sospechas. La gasolina suministrada por la empresa estaba adulterada, comprometiendo la seguridad de los vehículos y perjudicando a los clientes. La indignación creció a medida que se revelaron los descubrimientos. Los conductores habían sido engañados y, con razón, estaban enojados. Maxim y Pavel sintieron el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también estaban decididos a rectificar la situación. Después de horas de intensas negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo. Los proveedores acordaron compensar a los clientes afectados e implementar estrictas medidas de control de calidad. Pero el trabajo aún no estaba completo.
Maxim y Pavel sabían que era crucial reconstruir la confianza del cliente y restaurar la reputación de la empresa. Planearon una campaña de relaciones públicas para informar a los clientes sobre las medidas adoptadas para corregir la situación. Las reuniones con proveedores fueron solo el primer paso. Maxim y Pavel estaban decididos a hacer todo lo necesario para garantizar que algo como esto nunca volviera a suceder. Sabían que sería un largo viaje, pero estaban unidos en su determinación de superar este desafío. Pavel convocó una reunión con proveedores de gasolina. Exigió explicaciones y emprendió acciones legales para garantizar que el fraude fuera castigado. Los proveedores quedaron sorprendidos por el descubrimiento y prometieron cooperar plenamente. Pavel estaba decidido a recuperar la confianza de sus clientes y proteger su nombre. La sala de reuniones estaba tensa cuando entró Pavel. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y determinación. Se sentó a la cabecera de la mesa, mirando a los vendedores, cuyas expresiones variaban desde la sorpresa hasta el nerviosismo. Todos ustedes deben ser conscientes de la razón por la que los invité aquí hoy, comenzó Pavel, su voz resonando en el silencioso entorno de la habitación. Descubrimos graves irregularidades en la calidad de la gasolina suministrada por sus empresas. Los vendedores se miraron unos a otros, claramente incómodos con la acusación directa. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con el ceño fruncido, intentó articular una respuesta. Señor Nikolaevich, nosotros, no teníamos conocimiento de ninguna adulteración. Nuestros procesos de producción son meticulosos, lo que garantiza la calidad de nuestros productos. Pavel levantó la mano para hacerle callar. No me den excusas tontas. Tenemos pruebas sustanciales que confirman que la gasolina fue adulterada. Los clientes resultaron perjudicados, y eso es inaceptable. Un pesado silencio se cernió sobre la habitación mientras los vendedores absorbían las palabras de Pavel. Sabían que estaban en problemas y que afrontarían graves consecuencias si no actuaban con honestidad y cooperación. Pavel, por favor, comprenda que estamos tan conmocionados como usted por estas revelaciones, intervino una de las vendedoras, una empresaria impecablemente vestida. Estamos dispuestos a cooperar plenamente para investigar estas acusaciones y garantizar que la verdad salga a la luz. Pavel asintió, aunque su expresión seguía siendo severa. Espero que comprendan la gravedad de la situación. Mi familia construyó esta empresa sobre la base de la integridad y la confianza del cliente. No toleraremos nada menos que la más alta calidad y transparencia en nuestras operaciones. Las negociaciones continuaron durante horas, y Pavel presionó a los proveedores para que dieran respuestas claras y soluciones concretas. Estaba decidido a no dejar piedra sin remover hasta que se revelara la verdad y se hiciera justicia. Al final de la reunión se acordó un plan de acción. Se llevaría a cabo una investigación completa para identificar el alcance de la manipulación y los responsables rendirían cuentas ante la ley. Pavel dejó claro que no dudaría en romper contratos con cualquier proveedor que violara los estándares de calidad establecidos. La sala del tribunal se llenó de expectación cuando Stepan Sergeyevich se enfrentó a cargos de fraude en gasolineras. El aire estaba cargado por la seriedad del momento, y en la habitación resonaba el tenso murmullo de los presentes. Stepan permaneció impasible, con la mirada firme y decidida. El juez, una figura imponente en el estrado, declaró abierta la sesión. Los abogados defensores y fiscales se prepararon para presentar sus argumentos ante el tribunal. La verdad estaba a punto de revelarse y la justicia esperaba impaciente su turno. Maxim observó atentamente desde el estrado de los testigos, con el corazón pesado por la gravedad de la situación. Sabía que su participación en el juicio era crucial para exponer la verdad detrás del fraude que había dañado la reputación de la empresa de su padre. Cuando comenzaron a llamarse testigos, la sala se llenó de tensión. Maxim fue llamado al púlpito para informar sus conclusiones sobre la adulteración de la gasolina y la participación de Stepan en el plan. Su voz resonó en la habitación mientras detallaba las pruebas que había reunido y los esfuerzos que había hecho para revelar la verdad. Los ojos de Stepan brillaron de ira mientras Maxim hablaba. Sabía que las pruebas se acumulaban en su contra y su desesperación era palpable. Sin embargo, permaneció en silencio, su expresión era una máscara de obstinada determinación. Las horas transcurrieron mientras el juicio continuaba. Los testigos dieron testimonios condenatorios contra Stepan, destacando su papel central en el plan de fraude.
Los abogados debatieron ferozmente, cada uno luchando por su propia versión de la verdad. Finalmente llegó el momento crucial cuando se presentaron las pruebas al jurado. Documentos, registros financieros y declaraciones de testigos dan una imagen clara del alcance del fraude perpetrado en la gasolinera. El juez escuchó atentamente los argumentos finales de las partes involucradas. Su expresión era solemne y su responsabilidad clara. Instruyó al jurado para que delibere cuidadosamente las pruebas presentadas y llegue a una conclusión justa e imparcial. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la sala quedó en silencio. El destino de Stepan estaba en sus manos y la justicia esperaba ansiosamente su veredicto. Pasaron horas antes de que el jurado regresara a la sala. Sus rostros eran serios y sus decisiones cargadas de responsabilidad. El juez llamó al orden y pidió que se anunciara el veredicto. La revelación del fraude conmocionó a la familia de Maxim, sacudiendo sus cimientos y dejando profundas cicatrices emocionales a su paso. Pavel e Irina, pilares de la familia, se enfrentaron a la traición de Stepan y a la dolorosa realidad de haber sido engañados. Pavel, el patriarca, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su confianza, tan firmemente depositada en Stepan, se había visto sacudida hasta la médula. Se preguntaba cómo podía haber sido tan ciego, tan ingenuo como para no ver la verdad detrás de las máscaras que Stepan llevaba con tanta habilidad. Irina, su esposa, se enfrentó a una tormenta de emociones encontradas. El dolor de la traición se mezcló con la vergüenza de la decepción. Se preguntó si podría haber hecho más para proteger a su familia, si podría haber visto las señales de advertencia que ahora parecían tan obvias en retrospectiva. Maxim, el hijo, navegó por un mar de conflictos internos. Su lealtad a su familia estaba en guerra con su sed de justicia. Quería proteger a sus seres queridos, pero también sentía la imperiosa necesidad de exponer la verdad y castigar a los responsables de la traición. Juntos, compartieron la carga del secreto revelado, cada uno enfrentando sus propias batallas internas mientras luchaban por encontrar una manera de superar el caos. Pero a pesar de la agitación que sacudió su unión, había una fuerza subyacente que los unía, el deseo ardiente de restaurar el honor y la integridad de la familia. Tensas conversaciones resonaron por los pasillos de la casa, intercaladas con momentos de pesado silencio, donde las palabras parecían insuficientes para expresar la profundidad de las emociones que los consumían. Cada miembro de la familia buscó su propio método para afrontar la crisis, buscando consuelo en los brazos del otro. Sin embargo, hubo una determinación inquebrantable que los impulsó a seguir adelante. Estaban unidos en su búsqueda de la verdad, decididos a afrontar las consecuencias de sus propios errores y reparar el daño causado por la traición. Mientras el sol se ponía sobre la casa, proyectando largas sombras sobre el tranquilo jardín, la familia se reunió alrededor de la mesa de la cocina, unida por el vínculo indisoluble del amor y la confianza mutua. Sabían que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero estaban preparados para afrontarlo juntos, como una familia unida contra las adversidades de la vida. Sin Stepan, la gasolinera se vio sumida en un torbellino de transformaciones, lo que marcó el comienzo de un viaje de reconstrucción y redención para Pavel y Maxim. Decididos a rescatar el honor empañado de la empresa, padre e hijo unieron fuerzas para afrontar los desafíos que les esperaban. En los pasillos de la gasolinera la actividad era incesante. Equipos de expertos, reclutados personalmente por Pavel, trabajaron duro para garantizar que cada gota de gasolina que fluía de las bombas fuera pura, transparente y confiable. La calidad se convirtió en la piedra angular sobre la que intentaron reconstruir la destrozada confianza de los clientes. Maxim, imbuido de un renovado sentido de propósito, se lanzó de cabeza a trabajar. Supervisó cada detalle, cada aspecto de la reconstrucción, decidido a no dejar piedra sin remover hasta que la gasolinera emergiera como un faro de integridad y excelencia en el horizonte de la comunidad. Pavel, a su vez, asumió el papel de líder y visionario. Articuló una visión audaz para el futuro de la empresa, donde la transparencia y la responsabilidad serían los pilares sobre los que se levantaría. En interminables reuniones con consultores y expertos, describió meticulosas estrategias para recuperar la confianza del cliente y establecer nuevos estándares de excelencia en la industria. Mientras tanto, entre bastidores, los murmullos de la comunidad se hacían eco de rumores y especulaciones sobre el renacimiento de la gasolinera.
Algunos se mostraron escépticos, reacios a confiar nuevamente en una empresa que había caído en desgracia. Otros, sin embargo, observaron con cautelosa esperanza, ansiosos por ver si las promesas de cambio se cumplirían. En medio de este torbellino de actividad y expectativa, una nueva energía palpitaba por las venas de la gasolinera. Era una energía impulsada por la determinación implacable de Pavel y Maxim, una energía que se negaba a ser definida por los errores del pasado sino más bien por el potencial ilimitado del futuro. Y así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad dormida, los focos de esperanza iluminaban el camino por delante. La gasolinera, que alguna vez estuvo envuelta en sombras de decepción y desconfianza, comenzó a emerger, resurgiendo como una fuerza transformadora en el tejido de la comunidad. Maxim se enfrentaba a una encrucijada de emociones, un torbellino de sentimientos que lo habían consumido desde que salió a la luz el fraude en la gasolinera. El sentimiento de culpa, mezclado con el impulso de la redención, lo envolvió en una densa niebla de introspección y determinación. Caminando por los silenciosos pasillos de la gasolinera, Maxim reflexionó sobre los acontecimientos que lo llevaron hasta allí. Recordó vívidamente el momento en que descubrió la oscura verdad detrás de las operaciones del negocio familiar. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándolo atónito y perplejo por la traición y la decepción. Sin embargo, incluso en el abismo de la desilusión, Maxim encontró una chispa de esperanza, una llama ardiente de determinación que lo obligó a actuar. Sabía, instintivamente, que no podía darle la espalda a la verdad, no podía ignorar el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Con coraje y determinación renovados, Maxim dio un paso adelante, comprometiéndose a enfrentar las sombras del pasado y allanar el camino hacia un futuro mejor. Sabía que no sería fácil, cada paso estaba impregnado del eco de sus propias dudas e incertidumbres, pero se negó a ceder a la desesperación. La redención de Maxim no fue solo una cuestión de corregir los errores del pasado, fue un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Profundizó profundamente en su propia conciencia, enfrentando sus propias debilidades y limitaciones con valentía inquebrantable. Mientras ayudaba a su padre con la ardua tarea de reconstruir la gasolinera, Maxim descubrió una nueva fuerza interior, una fuerza impulsada por la determinación de marcar la diferencia, de dejar un legado de integridad y honestidad para las generaciones futuras. Cada ladrillo colocado, cada decisión tomada, fue un testimonio silencioso del compromiso inquebrantable de Maxim con la verdad y la justicia. Sabía que el camino por delante sería largo y tortuoso, lleno de desafíos y dificultades, pero estaba dispuesto a afrontarlo de frente, con el coraje de un hombre que había encontrado su redención. Y así, cuando el sol se puso sobre la resurgida gasolinera, Maxim sintió que una sensación de paz y satisfacción lo invadía. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, muchas batallas que librar, pero estaba preparado para afrontar el futuro con esperanza renovada y determinación inquebrantable. El eco de pasos apresurados resonó en los pasillos de la comisaría local, mientras los investigadores se comprometían con la ardua tarea de desentrañar los oscuros secretos que acechaban la gasolinera de Pavel. Bajo la implacable luz del foco de la justicia, la verdad comenzó a revelarse, como un velo que se levanta para revelar los secretos escondidos en las sombras. La atmósfera en la ciudad estaba cargada de tensión y aprensión, mientras los rumores se extendían como humo espeso, alimentando un frenesí de especulaciones y conjeturas. Las miradas inquisitivas de los ciudadanos se posaron en la gasolinera, ahora envuelta en un manto de sospecha y desconfianza. Mientras las autoridades echaban sus redes en busca de respuestas, empleados y clientes de gasolineras fueron llamados a declarar, escudriñando cada palabra con minuciosidad y rigor. En los pasillos de la justicia, la verdad se fue revelando lentamente, como una pieza compleja de un rompecabezas que se ensambla pacientemente, pieza por pieza. Los investigadores revisaron minuciosamente registros y documentos, buscando pistas que pudieran conducir a la verdadera magnitud del fraude. Cada línea, cada número, fue analizado con precisión quirúrgica, en una búsqueda incansable de justicia y transparencia. Mientras tanto, detrás de escena de la investigación, los ánimos y las emociones estaban exaltados. Los clientes traicionados pidieron justicia y exigieron que los responsables del engaño rindieran cuentas. Las voces de quienes habían sido engañados resonaron por las calles de la ciudad, impulsadas por la apremiante necesidad de reparación y redención. Para Pavel y su familia, cada momento estaba impregnado de la sombra de la incertidumbre,
la ansiedad carcomía sus almas como una llama voraz. Sabían que el destino de la empresa y su propia reputación estaban en juego, a merced de las decisiones de los hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley. A medida que pasaban las horas, la presión sobre los hombros de Pavel y sus seres queridos aumentaba, y el peso de la responsabilidad amenazaba con aplastarlos bajo su implacable carga. Pero se negaron a sucumbir a la desesperación y se levantaron con férrea determinación ante las tormentas que se avecinaban. Y así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, proyectando sus rayos dorados sobre los tejados de pizarra y las calles adoquinadas, la investigación continuaba sin tregua, como un río turbulento en su curso inexorable. Tras la revelación del fraude que sacudió la gasolinera de Pavel, los clientes perjudicados no se dejaron consumir por la desesperación ni por la resignación. Al contrario, se levantaron como una fuerza unida, decididas a buscar justicia y reparación por el daño infligido por la traición y la codicia. Reunidos en un gesto de solidaridad y resiliencia, los clientes formaron un grupo cohesionado, dispuesto a colaborar con las autoridades en la búsqueda de la verdad y responsabilizar a los responsables. Bajo la égida de la justicia, se convirtieron en guardianes de sus propios intereses, decididos a no ser meros espectadores ante la adversidad. En las salas de interrogatorios, los testimonios de los clientes retumbaban como truenos, haciéndose eco de las verdades incómodas que habían quedado oscurecidas por el velo del fraude. Cada palabra, cada detalle, era una pieza crucial en el rompecabezas de la investigación, una luz que iluminaba los rincones más oscuros del astuto plan. Con determinación inquebrantable, los clientes proporcionaron información valiosa, descubriendo las complejidades ocultas del fraude y exponiendo las artimañas de quienes habían traicionado su confianza. Sus informes eran como flechas afiladas que apuntaban directamente a los culpables y los desafiaban a enfrentar las consecuencias de sus acciones. En cada testimonio, la voz de la comunidad hizo eco, una sinfonía de indignación y resolución que resonó en los pasillos de la justicia. Los clientes estaban decididos a hacer valer sus derechos, a garantizar que la ley se aplicara sin miedo ni favoritismo, independientemente de las consecuencias. Para ellos, la lucha no era solo por una compensación financiera, sino también por la dignidad y la integridad. Se negaron a ser víctimas pasivas de una injusticia flagrante y, en cambio, optaron por levantarse y afrontar el desafío de frente, con valentía y determinación. A medida que se desarrolló la investigación, la atención se centró en los proveedores de gasolina, piezas clave en el intrincado rompecabezas de fraude que plagaba la gasolinera de Pavel. Bajo la intensa presión de los interrogatorios y las investigaciones exhaustivas, la verdad comenzó a emerger, revelando los hilos entrelazados de colusión y engaño que permeaban la red de suministro. Algunos proveedores, ante pruebas irrefutables, optaron por romper el velo del silencio y admitir conocer la mala calidad del combustible que suministraban. Sus confesiones fueron como grietas en el muro de la negación, exponiendo la cruda e indiscutible verdad que había estado oscurecida durante tanto tiempo. Con voz temblorosa y mirada desviada, contaron cómo habían sido cómplices de perpetuar el fraude, cediendo a la tentación de obtener ganancias fáciles y apartando la mirada de la moralidad en nombre de la ganancia financiera. Sus palabras resonaron en los pasillos de la justicia, dejando a su paso un rastro de arrepentimiento y desilusión. Sin embargo, no todos los proveedores fueron tan francos en sus confesiones. Algunos se mantuvieron firmes en su negación, insistiendo en que habían sido engañados por Stepan, el maestro manipulador detrás de la fachada de respetabilidad. Sus voces tenían un tono de desesperación e indignación, un intento desesperado de escapar de las garras de la responsabilidad. Para los investigadores, cada revelación fue una pieza del rompecabezas, una pista valiosa que los acercó un paso más al verdadero alcance del fraude. Cada palabra, cada gesto, fue analizado minuciosamente en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre los rincones más oscuros del elaborado plan. A medida que continuaban los interrogatorios, la tensión en el aire era palpable, cargada de la promesa de revelaciones explosivas y giros impredecibles. Los proveedores, que alguna vez fueron cómplices silenciosos, se han convertido en peones reacios en un juego de verdades y mentiras, cada uno de los cuales lucha por salvar su propia reputación en medio del torbellino de acusaciones y sospechas. En los silenciosos pasillos del tribunal, Irina afrontó el momento de su juicio. Llamada a declarar, su frágil figura contrastaba con la gravedad del entorno que la rodeaba. Miradas curiosas y expectantes se volvieron hacia ella,
esperando sus palabras con una mezcla de ansiedad y aprensión. Con voz temblorosa, Irina comenzó a relatar su versión de los hechos que llevaron al descubrimiento del fraude en la gasolinera. Ella admitió sin rodeos su papel de cómplice de Stepan, pero sus palabras llevaban el peso de una verdad más profunda, una verdad oscurecida por las sombras del miedo y la manipulación. Actué por miedo, murmuró, y sus palabras resonaron en la sala del tribunal con sorprendente intensidad. Stepan me amenazó. Me obligó a participar en este terrible complot. Su testimonio arrojó una luz oscura sobre la oscura dinámica que impregnaba su relación con Stepan, revelando los tortuosos vínculos que los mantenían juntos en un círculo vicioso de secretos y engaños. Compartió detalles impactantes sobre el detrás de escena del fraude, pintando un retrato escalofriante de manipulación y coerción. Mientras fluían sus palabras, un aura de inquietud se cernía sobre la sala del tribunal, envolviendo a todos los presentes en un velo de perplejidad e incredulidad. La imagen de Irina, una vez figura respetable en la comunidad, ahora estaba empañada por la sombra de la traición y la connivencia. Su testimonio no solo sacudió las estructuras de confianza y lealtad dentro de la familia, sino que también ensombreció la reputación de la gasolinera de Pavel, una mancha indeleble que parecía difícil de borrar. La revelación de los detalles íntimos de su relación con Stepan ha dejado a muchos cuestionando los fundamentos de sus propias creencias y convicciones. Mientras Irina continuaba hablando, sus palabras resonaron como un eco distante de una verdad que había estado enterrada durante mucho tiempo bajo capas de mentiras y engaños. Su testimonio, por doloroso que fuera, fue una pieza crucial en el complejo rompecabezas del fraude, una ventana a los rincones más oscuros de la naturaleza humana. En el fervor de las investigaciones, en los pasillos del departamento de policía resonaba el bullicio de detectives e investigadores, todos inmersos en la búsqueda de la justicia y la verdad. El descubrimiento de nuevas pruebas arrojó nueva luz sobre el caso y reveló capas más profundas de la conspiración que involucraba a la gasolinera de Pavel. Documentos meticulosamente archivados, registros financieros minuciosamente examinados y testimonios adicionales pintaron un panorama sombrío de la magnitud del fraude. Cada página, cada línea, era un eslabón en la cadena de la verdad, una pieza crucial en el complejo rompecabezas que los investigadores estaban armando. En el centro de los descubrimientos estaba Stepan, una figura oscura cuyas acciones habían ensombrecido la reputación de la empresa y la confianza de la comunidad. Su rostro impasible escondía profundos secretos, secretos que ahora estaban siendo expuestos a la implacable luz de la investigación. Mientras los detectives revisaban los archivos, desentrañando los intrincados detalles del fraude, una sensación de urgencia se cernía sobre ellos. Cada prueba, cada testimonio, era una carrera contra el tiempo, una batalla para reunir los elementos necesarios para sustentar las acusaciones contra Stepan y su equipo. Y así, a medida que las horas se convirtieron en días y los días en semanas, siguieron emergiendo nuevas pruebas, como fragmentos de una verdad largamente enterrada. Cada descubrimiento era una gota en la creciente marea de la justicia, una confirmación de que la implacable máquina de la ley estaba en movimiento, decidida a sacar a la luz a los culpables. Mientras los detectives hojeaban los documentos apilados ante ellos, sus mentes se centraban en un único objetivo, descubrir la verdad y garantizar que se hiciera justicia. Cada línea, cada palabra, fue un paso hacia la resolución de un misterio que había perseguido a la comunidad durante demasiado tiempo. En las oficinas de redacción locales, los teléfonos sonaban incesantemente, las líneas de noticias zumbaban con el ajetreo y el bullicio del escándalo que se desarrollaba en la tranquila ciudad. Los medios locales, ávidos de historias que cautivaran al público, se lanzaron de cabeza al torbellino de revelaciones y acusaciones en torno al fraude de Pavel en la gasolinera. Reporteros, equipados con micrófonos y cámaras, invadieron las calles, ansiosos por captar las voces de los afectados por el nefasto complot. Los clientes indignados, cuyos automóviles utilizaban combustible adulterado, compartieron sus historias con la esperanza de que sus voces fueran escuchadas y sus injusticias reconocidas. Entrevistas televisivas y artículos periodísticos inundaron los hogares de la comunidad, exponiendo los sórdidos detalles del plan fraudulento que se había tramado ante las narices de todos. La presión sobre las autoridades locales iba en aumento, y ahora se encontraban bajo el escrutinio implacable de la opinión pública.
En los pasillos del ayuntamiento y de las comisarías, resonaban las conversaciones sobre la urgencia de resolver el caso, restablecer la confianza de la comunidad y garantizar que los responsables comparecieran ante la justicia. Cada titular, cada informe, era un recordatorio constante del peso de la responsabilidad que recaía sobre los hombros de quienes estaban encargados de hacer cumplir la ley. Para Pavel y su familia, la avalancha de atención de los medios fue una carga adicional que soportar en medio del tumulto de la crisis. Cada cámara, cada micrófono, era una invasión de su privacidad, una dolorosa exposición de las heridas que el escándalo había infligido a su reputación y honor. Mientras los medios de comunicación iluminaban cada detalle del caso, Pavel y su familia se encontraron en el centro de una tormenta mediática, luchando por mantenerse firmes en medio de la tormenta de sensacionalismo y especulación. Cada palabra dicha, cada movimiento realizado, fue examinado y diseccionado bajo la implacable lente de las cámaras. En la imponente sala del tribunal, las paredes resonaban con la solemnidad del juicio que estaba por desarrollarse. Irina, vestida con ropa sobria, esperaba nerviosa el inicio de los procedimientos. Sus ojos recorrieron la sala, observando los rostros serios de los jurados y las imponentes figuras de los abogados que se disponían a presentar sus argumentos. El juez, con su voz profunda y autoritaria, inició el procedimiento, llamando la atención de todos sobre la importancia del momento. Irina, de pie ante el tribunal, se preparó para afrontar el escrutinio despiadado de la justicia. La fiscalía, con su determinación inquebrantable, describió los detalles de la acusación contra Irina, pintando un panorama sombrío de su participación en el complot fraudulento. Se llamó a testigos, se presentaron pruebas y cada pieza del rompecabezas se ensambló cuidadosamente para formar una imagen clara de la culpabilidad de Irina. Los abogados defensores, a su vez, intentaron pintar un retrato más complejo de la situación, argumentando que Irina actuó bajo coerción y presión, víctima de las circunstancias que la rodeaban. Apelaron a la compasión de los jurados, destacando las dificultades que había enfrentado y su vulnerabilidad ante las fuerzas que la dominaban. Mientras las voces de los abogados resonaban en la sala del tribunal, las emociones hervían entre los presentes. Los familiares y amigos de Irina, ansiosos por su absolución, observaron con angustia cada momento del proceso. Los ojos de la comunidad estaban puestos en el resultado del juicio, esperando justicia y un veredicto que reflejara la verdad de los hechos. Los días se prolongaban y las horas parecían interminables a medida que avanzaba el juicio. Las apasionadas declaraciones, los acalorados debates, en cada momento contribuyeron a la creciente tensión que se cernía sobre la corte. Finalmente llegó el momento crucial, el veredicto estaba a punto de pronunciarse. El silencio se cernía sobre la habitación, una calma tensa que precedió a la tormenta. Los ojos de todos estaban fijos en el juez, esperando sus palabras con el corazón palpitante. El veredicto resonó en la sala del tribunal como un golpe despiadado, sellando el destino de Irina con una sentencia sombría. El silencio que siguió fue casi palpable, cargado de la gravedad de las palabras del juez. Irina, de pie ante el tribunal, sintió caer sobre sus hombros el peso del juicio, una carga insoportable que ahora tendría que soportar. Los ojos de quienes la rodeaban reflejaban una mezcla de emociones, conmoción, tristeza e incluso una pizca de compasión. Irina, con su postura altiva, intentó mantener la compostura ante la sentencia que le imponía, pero en su interior palpitaba el dolor y el arrepentimiento, una herida abierta que nunca sanaría del todo. La fiscalía, satisfecha con la decisión del tribunal, permaneció impasible y sus rostros serios revelaban una sensación de logro. Para ellos, el veredicto fue una victoria para la justicia, un paso crucial en el camino hacia la verdad y la integridad. Los abogados defensores, en cambio, parecían abatidos, derrotados por la fuerza inexorable del sistema judicial. A pesar de sus incansables esfuerzos en favor de su cliente, sabían que la batalla estaba perdida, que la sentencia era ahora irreversible. Los familiares y amigos de Irina la miraron con ojos llenos de tristeza y desesperación, impotentes ante la severidad del castigo que enfrentaría. Sus voces eran susurros de consuelo, sus manos extendidas en gestos de solidaridad, pero en el fondo de sus corazones sabían que nada podría aliviar la carga que ahora pesaba sobre ella. Mientras Irina era conducida fuera de la sala hacia un destino incierto, las palabras del juez resonaban en su mente como un eco implacable de lo que estaba por venir. La prisión,
con sus pasillos oscuros y muros opresivos, sería ahora su hogar, su penitencia por el papel que había desempeñado en el nefasto complot que había sacudido a la comunidad. Después de las tormentas del escándalo de fraude, Pavel y Maxim surgieron decididos a reconstruir no solo la gasolinera, sino también la confianza y el respeto de la comunidad que había sido sacudida por las impactantes revelaciones. Para ellos, restaurar la reputación de la empresa era más que una simple cuestión comercial, era una cuestión de honor e integridad. Con tenacidad y determinación, Pavel y Maxim comenzaron a implementar cambios significativos. En primer lugar, se centraron en la calidad de la gasolina vendida en la estación. Contrataron expertos en control de calidad para garantizar que cada litro de combustible que salía del surtidor cumpliera con los más altos estándares de seguridad y rendimiento. Se llevaron a cabo inspecciones periódicas y cualquier irregularidad se corrigió de inmediato, lo que demuestra un compromiso inquebrantable con la excelencia. Además, la transparencia se ha convertido en la piedra angular del negocio de Pavel y Maxim. Decidieron abrir las puertas de la empresa a la comunidad, invitando a clientes y socios locales a visitar la estación, conocer los procesos de control e inspección de calidad y aclarar cualquier duda o inquietud que pudieran tener. Este enfoque abierto y honesto ayudó a disipar las sombras del pasado y establecer una confianza renovada con los clientes. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los incansables esfuerzos de Pavel y Maxim comenzaron a dar frutos. Poco a poco, la gasolinera vio un aumento en el número de clientes y un cambio notable en la percepción de la comunidad. Las palabras de aliento y apoyo reemplazaron a los murmullos de desconfianza, y la estación una vez más se convirtió en un punto de referencia confiable para los automovilistas locales. Sin embargo, a pesar de los alentadores signos de recuperación, Pavel y Maxim sabían que el trabajo aún estaba lejos de terminar. Reconstruir una reputación empañada requería algo más que simplemente corregir errores del pasado, exigía un compromiso continuo con la excelencia, la integridad y la responsabilidad. Y así, con determinación renovada, Pavel y Maxim continuaron con su compromiso de servir a la comunidad y honrar el legado de la empresa familiar. Cada día fue una oportunidad para demostrar que la gasolinera no era solo un lugar para repostar vehículos, sino un símbolo de resiliencia, redención y esperanza en medio de la adversidad. Aquella tarde cálida, los rayos dorados del sol iluminaban la fachada de la gasolinera de Pavel, cuando los primeros clientes empezaban a regresar tras el escándalo del fraude. Con pasos vacilantes pero curiosos, se acercaron a los surtidores de combustible, observando de cerca los cambios ocurridos desde su última visita. Entre ellos se encontraba Vasiliv, un cliente leal que había sido una de las voces más críticas durante el apogeo del escándalo. Con expresión cautelosa, se acercó a Maxim, que estaba firme detrás del mostrador. «Buenas tardes, señor Vasiliv», saludó Maxim con una suave sonrisa, tratando de disipar cualquier rastro de desconfianza que pudiera haber en el aire. «Buenas tardes, Maxim», respondió el señor Vasiliev, examinando con los ojos la estación de servicio. «Veo que ha habido cambios aquí». «Sí, hemos hecho algunas mejoras», admitió Maxim, manteniéndose firme en su postura de transparencia. «Implementamos estrictos controles de calidad y estamos comprometidos a proporcionar solo el mejor combustible a nuestros clientes». El señor Vasiliev asintió, apreciando la sinceridad de las palabras de Maxim. Se acercó a una de las bombas y observó el medidor con ojo crítico. Después de unos momentos de evaluación silenciosa, suspiró aliviado. «Estoy impresionado, Maxim», admitió el señor Vasiliev, volviéndose hacia el joven propietario. «Parece que ustedes realmente se están tomando este asunto en serio». Maxim asintió, reconociendo la importancia de recuperar la confianza de los clientes. «Estamos comprometidos a hacer las cosas bien, señor Vasiliev. Queremos que nuestros clientes se sientan seguros y confiados cada vez que carguen combustible aquí». Mientras tanto, al otro lado de la estación, Pavel estaba ocupado ayudando a una anciana que tenía problemas para llenar el depósito de su coche. Con paciencia y amabilidad, explicó nuevos procedimientos y ofreció asistencia cuando fue necesario. «Ha sido una verdadera bendición, Pavel», dijo agradecida la señora, mientras el tanque de su auto se llenaba lentamente. «Nunca imaginé que volvería aquí después de todo lo que pasó, pero tú cambiaste de opinión». Pavel sonrió, sintiendo que el peso del pasado iba siendo sustituido poco a poco por la esperanza de un futuro mejor. «Gracias por darnos una oportunidad, señora Petrovna».
Estamos decididos a hacer las cosas bien y ganarnos la confianza de nuestros clientes. Mientras el sol se ponía en el horizonte, el movimiento en la gasolinera de Pavel seguía creciendo. Cada vez más clientes, inspirados por los cambios y la dedicación del equipo, regresaron para llenar sus tanques y reavivar el vínculo que habían compartido con la estación durante tantos años. En los días posteriores a la resolución del escándalo del fraude en las gasolineras, Pavel y Maxim se vieron sorprendidos por una ola de apoyo y reconocimiento de la comunidad. Palabras de aliento resonaron por los pasillos de la estación de servicio, y clientes y vecinos mostraron gestos de gratitud que reconocieron los incansables esfuerzos de los dos hombres para corregir los errores del pasado. Mientras caminaba por los pasillos de la gasolinera, Pavel fue abordado por varios clientes, cada uno de los cuales le expresó su agradecimiento de una manera única. Algunos simplemente buscaron un apretón firme, mientras que otros se detuvieron y compartieron historias personales sobre la importancia de la temporada en sus vidas. Señor Pavel, quiero agradecerle por cumplir su palabra y restaurar la integridad de esta estación, dijo el señor Ivanov, un viejo cliente que ahora se acercó con una sonrisa sincera. Siempre supe que podía confiar en que usted y su hijo harían lo correcto. Pavel asintió en señal de agradecimiento, conmovido por las palabras del señor Ivanov. Es un proceso largo, pero estamos comprometidos a seguir adelante, señor Ivanov. Su apoyo y confianza significan mucho para nosotros. Mientras tanto, Maxim estaba ocupado atendiendo a una madre y a su hijo que se habían detenido a cargar gasolina. La madre, la señora Petrova, miró a Maxim con un brillo de admiración en los ojos mientras él llenaba el tanque del auto. Maxim, tú y tu padre sois verdaderos ejemplos para nuestra comunidad, dijo, sosteniendo afectuosamente la mano de su hijo. Lo que han hecho aquí es más que simplemente corregir un error. Han restaurado nuestra fe en la honestidad y la integridad. Maxim sonrió humildemente y agradeció a la señora Petrova sus palabras. Simplemente estamos haciendo lo correcto, señora Petrova. Queremos que todos sepan que esta estación está comprometida a servir a nuestra comunidad con transparencia y honestidad. Además de los clientes habituales, también representantes de organizaciones comunitarias quisieron expresar su apoyo a Pavel y Maxim. Desde líderes religiosos hasta autoridades locales, todos reconocieron el importante papel desempeñado por la gasolinera en la vida de la comunidad y la dedicación mostrada por sus dueños para corregir los errores del pasado. A medida que se difundió el reconocimiento de la comunidad, Pavel y Maxim sintieron renovada su determinación de seguir adelante. Entendieron que, si bien el escándalo de fraude pudo haber sacudido la confianza de algunos, la fuerza y la resiliencia de la comunidad eran capaces de superar incluso los desafíos más difíciles. La gasolinera de Pavel, que alguna vez estuvo envuelta en controversia e incertidumbre, ha resurgido de las cenizas como un fénix, lista para una nueva era de prosperidad. Una vez recuperada la reputación y fortalecida la confianza de la comunidad, los surtidores de combustible volvieron a estar llenos de actividad mientras los clientes regresaban en masa para apoyar el negocio familiar. Pavel y Maxim, al observar el constante movimiento de automóviles y clientes, se sintieron agradecidos por la segunda oportunidad que se les había brindado. Cada vehículo que se acercaba a los surtidores de gasolina era un recordatorio tangible del resurgimiento de la estación de servicio y de la renovada confianza depositada en ellos por parte de la comunidad. Es sorprendente ver cómo ha cambiado todo, ¿no es así, papá?, comentó Maxim, con un brillo de admiración en sus ojos, mientras observaba a un grupo de clientes llenar sus autos. Nunca imaginé que podríamos volver a este punto después de todo lo que pasó. Pavel asintió y sonrió agradecido. Es verdad, hijo mío. Pero la fuerza de la comunidad y nuestra determinación de hacer lo correcto nos han llevado hasta aquí. Le debemos mucho a todos los que nos apoyaron en los tiempos difíciles. Mientras conversaban, uno de los clientes se acercó al mostrador de la tienda y saludó a Maxim con una sonrisa amistosa. Hola, Maxim. Solo quería agradecerte por el excelente servicio que brindas aquí. Desde que regresaste, he estado llenando mi auto exclusivamente en esta gasolinera. Maxim le devolvió la sonrisa, reconociendo la amabilidad del cliente. Me alegra mucho escuchar eso. Nuestra prioridad es garantizar la satisfacción de cada cliente. Si necesita algo, no dude en llamarme. Mientras el cliente se alejaba satisfecho, Maxim centró su atención en Pavel. ¿Ves, papá?
Son estos momentos los que me hacen creer que estamos en el camino correcto. Cada cliente satisfecho es una confirmación de que estamos cumpliendo nuestra promesa de calidad y honestidad. Pavel asintió con orgullo. Sí, Maxim, y debemos continuar así. El viaje hasta ahora ha sido arduo, pero cada desafío nos ha hecho más fuertes. Mantendremos nuestros estándares altos y nunca olvidaremos las lecciones que aprendimos a lo largo del camino. El tumultuoso viaje de la familia de Maxim ha traído consigo una serie de desafíos, pero también oportunidades de crecimiento, aprendizaje y, sobre todo, fortalecer los vínculos familiares. Pavel e Irina, tras afrontar las adversidades del fraude en la gasolinera, encontraron en su hijo, Maxim, no solo un aliado, sino un pilar de fuerza y determinación en busca de la redención y la restauración del apellido. En los días posteriores al escándalo, Pavel e Irina se enfrentaron a un doble desafío: reconstruir no solo el negocio, sino también la confianza y el respeto mutuo que se habían visto afectados. Juntos, se dieron cuenta de la importancia de dejar atrás las diferencias y unir fuerzas hacia un objetivo común: reconstruir el hogar y la reputación de la familia. Maxim, hijo mío, estamos orgullosos de cómo afrontaste todo esto, dijo Pavel, mirando a su hijo con admiración. Su valentía y determinación fueron fundamentales para superar esta situación. Maxim, por su parte, sonrió conmovido por las palabras de su padre. No podría haberlo hecho sin vuestro apoyo. Juntos somos más fuertes, respondió, sintiendo el calor reconfortante del amor familiar envolviendo su corazón. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, compartiendo historias y risas, Irina reflexionaba sobre el camino que habían recorrido juntos. Nunca subestimemos el poder del perdón y de la comprensión mutua, dijo con ternura. Estos son los cimientos de nuestra familia. Pavel asintió, coincidiendo con las palabras de su esposa. Siempre debemos recordar que el verdadero progreso no está solo en los logros materiales, sino en la fuerza de los lazos que nos unen. A medida que avanzaba la noche y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo, la familia de Maxim encontró consuelo en la sensación de que, juntos, podrían superar cualquier desafío que el destino les deparara. En tiempos de dificultad, encontraron la luz de la esperanza y el calor del amor familiar para iluminar su camino. Mientras se preparaban para otro día, Pavel, Irina y Maxim sabían que el progreso de la familia no solo se medía por el éxito en los negocios, sino también por la fuerza de sus vínculos y la capacidad de afrontar juntos los altibajos de la vida. Después del escándalo del fraude en las gasolineras, la comunidad donde vivían Pavel y Maxim estuvo marcada por una transformación significativa. La revelación de los oscuros acontecimientos que tuvieron lugar dentro del establecimiento dejó profundas huellas en los corazones y las mentes de los residentes locales. Sin embargo, incluso frente a las sombras que se cernían sobre la ciudad, de este tumulto surgió un rayo de luz que trajo consigo un legado inesperado, el legado de la honestidad y la integridad. Las personas, que antes confiaban en sus transacciones diarias, se volvieron más vigilantes con respecto a la calidad de los productos y servicios que consumían. La traición y la decepción causadas por el fraude sirvieron como un llamado a la conciencia colectiva, despertando en cada individuo un sentido de responsabilidad para ser más juiciosos en sus elecciones y exigir transparencia y honestidad a las empresas e instituciones que les servían. Para Pavel y Maxim el desafío era doble. Además de restablecer la confianza en la gasolinera, se enfrentaron a la monumental tarea de reconstruir la credibilidad perdida en la comunidad. Sin embargo, en lugar de sucumbir al peso de las circunstancias, aprovecharon la oportunidad de redención y transformación. Sus incansables esfuerzos por reconstruir no solo un negocio, sino también una reputación, se convirtieron en un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Necesitamos ser los agentes de cambio que queremos ver en el mundo, dijo Pavel con determinación en su voz. Debemos ser los guardianes de la verdad y la honestidad, incluso cuando las tormentas de la vida nos desafíen. Maxim, inspirado por la resiliencia de su padre, añadió, nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Debemos ser ejemplos vivos de ética y compromiso con el bienestar de nuestra comunidad. El mensaje de integridad y responsabilidad corporativa se difundió por las calles de la ciudad, encontrando eco en los corazones de quienes anhelaban un mundo donde la confianza fuera más que una simple palabra, sino un pilar fundamental sobre el que se sustentara la sociedad. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Pavel y Maxim fueron testigos del surgimiento de un nuevo paradigma en la comunidad,
Un paradigma en el que la honestidad no era solo una virtud admirable, sino más bien un imperativo moral que guiaba las acciones de cada individuo. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, proyectando sus rayos dorados sobre los tejados de las casas y las copas de los árboles, Pavel y Maxim sintieron una sensación de gratitud y logro. Su legado no se mediría por el éxito material o las ganancias financieras, sino por el impacto duradero que dejaron en el alma de la comunidad que tanto amaban. En el sereno silencio de la noche, Pavel, Irina y Maxim contemplaban los días venideros con una mezcla de esperanza y determinación. El pasado engañoso, con sus sombras y tormentos, era ahora solo un recuerdo lejano, un capítulo doloroso que habían dejado atrás. Ante ellos se extendía un horizonte lleno de promesas y oportunidades, un futuro que estaban decididos a moldear con sus propias manos. Sentado a la mesa de la cocina, con la suave luz de las velas bailando en sus rostros, Pavel rompió el silencio con su voz tranquila y firme. Hemos pasado juntos momentos difíciles, comenzó, sus ojos reflejaban la determinación que ardía en su corazón. Pero estamos aquí, más fuertes que nunca, listos para afrontar lo que nos depare el futuro. Irina asintió con una tierna sonrisa. Aprendimos lecciones valiosas a lo largo del camino, dijo, con la voz llena de gratitud y resiliencia. La importancia de la honestidad, la integridad y la unidad familiar. Estos son los verdaderos pilares sobre los que construiremos nuestro futuro. Maxim, mirando asombrado a sus padres, sintió un fervor renovado en su interior. Tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, de dejar un legado de integridad y compromiso con el bien común, declaró con convicción en su voz. Aprovechemos al máximo esta oportunidad y marquemos una diferencia en nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Mientras las palabras fluían entre ellos, una sensación de propósito y determinación impregnó el aire, envolviéndolos en un reconfortante abrazo. Sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil, que habría desafíos y obstáculos que superar. Pero también se sabían unidos, fortalecidos por el vínculo indisoluble de la familia y la convicción inquebrantable de que juntos podrían afrontar cualquier adversidad. A medida que avanzaba la noche, rodeados por la reconfortante calma de la casa que llamaban hogar, Pavel, Irina y Maxim idearon planes para el futuro. Soñaban con una vida plena y con significado, donde cada acción reflejara sus valores más profundos y cada paso los acercara a sus metas. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mente decidida, dieron la bienvenida al amanecer de un nuevo día, dispuestos a abrazar el futuro con todas sus promesas y posibilidades. Bueno, para Pavel, Irina y Maxim, lo mejor estaba por llegar.